entre 0.1 y 0.01. Y así puedo ir escogiendo valores. Bueno, también a veces me muestran ciertos cálculos que puedo hacer para hacerlo funcionar de alguna manera en específico. Por ejemplo, aquí hablamos de la forma estable, o sea, como cuando va a funcionar como oscilador, y algunos de los cálculos que tiene uno que llegar a hacer, o consideraciones, que finalmente nos sirven como formulitas. Una de ellas es esta, que se expresa de esta manera. Final, que el tiempo alto, o TH, va a ser igual a 0.693 por RA más RB por C. Y hay otra formulita que nos va a permitir también calcular, y es el tiempo bajo. El tiempo bajo, en este modelo de 555 es 0.693, que multiplica a RD más RD por C1. Normalmente, esta RD nosotros no la vamos a usar, porque es una consideración especial que hacen aquí, pero normalmente no viene en la fórmula que vamos a usar nosotros. Y además, para calcular la frecuencia a la que va a oscilar, lo logramos con esta fórmula. Aquí hay otra aplicación que se llama divisor de frecuencia. Cómo se debe de conectar para lograr un divisor de frecuencia. Cómo crear una oscilación con rampa lineal. Y distintas aplicaciones. O sea, no necesariamente las tenemos que hacer. Pero bueno, son las que nos proporcionan. Las dos que nos interesan son monoestable y estable. Bueno, me voy a salir de estos manuales y ahora voy a compartir otra parte en donde ahora vamos a... Bueno, estos dibujos nos muestran lo general, lo que ya vimos en las hojas de manual. El nombre en inglés que van a encontrar en los manuales, la traducción en español. Máximo voltaje de alimentación, 16 volts, lo que les había dicho. Máxima temperatura de soldado, 300 grados 10 segundos. Algo importante que entender es que cuando ustedes soldan sus componentes a una tabla fenólica, los circuitos integrados tienen un límite en tiempo para soportar la temperatura cuando lo estamos soldando. Por eso es importante que la soldadura se haga con rapidez y eficiencia, o sea, una buena calidad de soldadura y el tiempo. Ahí dice que no debemos de rebasar 10 segundos. Potencia disipada por el circuito es lo que consume en potencia, son 600 miliwatts. El rango de temperatura de operación va desde 0 hasta 70 grados. O sea, un circuito integrado hay que tener cuidado en tocarlo, sobre todo cuando está operando, porque vean qué temperatura puede alcanzar y nos puede quemar. Se dice que el rango de temperatura de almacenaje, este es cuando lo guardamos, puede ser
hasta menos 65 grados, hasta 150, sin que esto le cause algún problema. Bueno, normalmente tenemos que puede trabajar desde 4,5 hasta 16. Que la corriente típica es de 3 a 6 miliamperes, o sea, su consumo, lo que consume al estar funcionando. Bueno, pues entonces ahora vamos a ver otra de las imágenes y vean aquí lo que les estoy mencionando. Como monoestable, yo aquí les pongo como uno de los tantos diagramas que se pueden hacer, pero que hace y se plantean las mismas conexiones que vimos en el manual. Nada más que estas ya están más detalladas para hacerlo o realizarlo como parte de una práctica. Bueno, aquí ustedes pueden ver que la alimentación al circuito en general es de 5 volts, el VCC. La sigla CC en B, en el voltaje, y que se menciona siempre como más VCC, es porque esto quiere decir voltaje en corriente continua. Bueno, ahora vean que dice aquí que la terminal 8 y la 4, que aquí falta la indicación de conexión, van al voltaje. Es importante no perder de vista aquí un detalle. Esto no significa que la terminal 4 tenga que conectarse con la resistencia RA. Esto quiere decir que también RA va al voltaje, no que la 4 deba conectarse con RA. La 4 y la 8 también van al voltaje, como también lo va a hacer RA. Ahora, las terminales 7 y 6 se cortocircuitan a un mismo punto y entre ellas conectamos la otra terminal de RA y ahí mismo conectamos C y el otro lado del capacitor tierra. Entre las terminales 1 y 5 hay que poner un capacitor fijo de 0.01 microfarados porque lo que se pretende aquí, y esto es importante de entender, es que esto le ayuda a funcionar correctamente sin que los señales de ruido externas hagan que esto funcione inadecuadamente. Ahora, ¿para qué pongo una resistencia y un LED a la salida de este circuito? Porque con el LED puedo ver cuando enciende que está ocurriendo el pulso y cuando el LED se apaga que terminó de ocurrir el pulso. Ahora vean que en la terminal 2 o de disparo, yo estoy poniendo una señal cuadrada y una flechita indicando que aquí voy a propiciar un cambio de un 1 a un 0. ¿Cómo? Pues con un switch. Así con un circuito de transición como los que hemos visto. A veces es más sencillo que eso. Lo único que se hace es que con un alambrito se coloca en la terminal 2 y al tocarlo con las manos nosotros lo aterrizamos y propiciamos que se dé ese pulso, que lo vamos a ver en forma práctica. Bueno, vean que la formulita nos indica que 1.1 por RA por C nos daría el tiempo que va a durar el pulso. ¿Cómo es que está esa idea? Bueno, pues miren, fíjense bien, si yo tengo una resistencia de 150 ohms, déjenme ver porque aquí creo que es otra cosa. No, eso ya lo habíamos dicho. Bueno, vamos a plantearnos de manera práctica lo que va a suceder. Si yo en la entrada, terminal 2, hago provoco este pulso, en la salida, terminal 3, yo voy a obtener este pulso que dura TA segundos. ¿Cómo obtengo ese TA? Vean, multiplico 1.1 por el valor de RA por C. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a escoger un valor de resistencia y un valor de capacitor, los multiplico y
luego los vuelvo a multiplicar por 1.1 y el valor que me dé en segundos es lo que va a durar este pulso. Este eje es tiempo, este eje es voltaje. ¿Sí me explico? Bueno, pues entonces debemos de tomar en cuenta que también puedo hacer uso de la gráfica. Vean que cada una de estas líneas azules tiene un valor de RA, un K, 10K, 100K, 1 megón, 10 megones. Si yo a lo largo de esta línea me muevo, fíjense bien lo que va a suceder. Yo determino cuánto va a ser o cuánto va a durar el tiempo del pulso. Si yo quiero que dure varios segundos o hasta minutos, me voy a este extremo, o sea, tengo estos puntos. Y lo único que tengo que hacer es escoger un punto, trazar una vertical aquí, una horizontal acá, y entonces ya puedo saber qué valor de capacitancia en función de que cada una de estas líneas inclinadas tiene un valor de RA. Y entonces RA por el capacitor que me haya salido me va a determinar aproximadamente el tiempo que va a durar este pulso. Para que podamos entender lo que va a ocurrir es que lo normal no es proponer un capacitor y una resistencia. Lo normal es que yo decida, bueno, es que yo quiero que el pulso dure 2 segundos. Entonces lo que yo propongo es cuánto va a durar TA. Y despejo para encontrar lo que me falta. Vamos a suponer, yo quiero que TA sea 2 segundos. Propongo ya sea la resistencia o el capacitor. Proponer significa que ustedes definen cuánto va a durar, de qué valor va a ser el capacitor o la resistencia para encontrar el otro. Entonces, al despejar me queda esto, que 1.1 por C dividiendo a TA, lo que dé va a ser RA. Entonces, ahora sí, ya tienen el valor del capacitor porque ustedes lo propusieron. Propusieron TA, hacen las operaciones y encuentran un valor de RA. Y entonces, con esos dos valores, ocurre nuestra pulso. Y va a durar lo que nosotros hayamos definido. No es tan exacto porque las componentes tienen tolerancia. Tolerancia es que su valor no es exacto. Puede estar un porcentaje hacia arriba o hacia abajo. Acuérdense lo que pasa en las resistencias con la franja dorada, que es 5% de tolerancia, y la franja plateada, 10%. Entonces, el valor real puede estar 10% arriba, 10% abajo, o 5% arriba, 5% abajo. Y esto nos puede hacer variar y que no dure exactamente los 2 segundos, para lo cual calculamos la RA y para el valor de capacitor que vimos. Bueno, es importante también otro detalle. Se dice que RC o RA y C van a conformar lo que se conoce como constante de tiempo. ¿Qué es una constante de tiempo? Híjole. Dependiendo de qué valor de RA y C escojan, la constante de tiempo será mayor o menor. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, cuando ustedes tienen un circuito RC, así como está en la pantalla, esta parte de aquí, este circuito lo que va a hacer es que aquí va a permitir que esta resistencia limite la corriente que llega al capacitor. Limitar es que nada más deja pasar cierta cantidad de corriente. Y el capacitor, acuérdense que su función es almacenar energía. Entonces es
Imagínenselo que esto fuera un pequeño envase o tinaco y que esta resistencia es la llave la llave por la cual va a pasar el agua que va a llenar este tinaco. Si este valor es muy alto, es un chorrito el que deja pasar y tardaría más el capacitor en llenarse. Pero ¿qué pasa si el valor de la resistencia es pequeño? Pues deja pasar mucha corriente, o vamos a hacer la analogía con agua, y entonces dejaría pasar mucha agua y entonces esto se llena más rápido. Por eso es que hacen una constante de tiempo. Si este valor es pequeño, deja pasar mucha corriente, se llena más pronto el capacitor. Si esta resistencia es muy alta, pues va a dejar pasar un chorrito o una cantidad pequeña de corriente y esto va a tardar, el mismo envase se va a tardar de llenar más. No sé si entienden la analogía. Entonces, ahora, imagínense, si ustedes tenían aquí un capacitor pequeño, pues se llena más o menos rápido. Pero si yo quiero, puedo poner un capacitor más grande y con la misma resistencia, la constante de tiempo duraría más porque el chorro es el mismo, pero el envase se agrandó. ¿Sí me entienden la analogía? Digan sí, digan no. Sí, profe. Es muy sencillo, es como un tinaco de agua. Y la llave, ustedes la cierran o la abren un poco más, un poco menos, para que caiga más o menos agua. ¿Y cuál va a ser el resultado? Pues que el tinaco va a tardar más tiempo en llenarse si el chorrito es pequeño y menos tiempo si el chorro es grande. Ahora, como pueden cambiar tanto uno como otro, o ponemos un tinaco más pequeño o un tinaco más grande, con la misma resistencia, pues también lograríamos que tardara más en llenarlo porque es más grande o tardara menos en llenarlo porque es más chico. O podemos cambiar también el chorro de la llave, o sea, y el envase sería el mismo. Entonces, ya entienden cómo es que funciona aquí que las componentes determinan el tiempo de duración del pulso. Lo que tarde en llenar el capacitor, después va a descargarse y la descarga la van a observar en la salida como la duración del pulso. Por eso es que lo que tarde en cargar es lo que va a tardar en descargarse. Por eso es que van a ver la duración del pulso y eso se da en función de la resistencia y el capacitor aplicando esta forma. Bueno, yo decía que hay varias formas de cálculo. También puedo proponer la resistencia y calcular el capacitor. Nomás cambien la C hacia acá y la RA aquí. Y lo más sencillo, pues, es que ustedes proponen una resistencia y un capacitor, calculan y les va a decir cuánto tiempo va a durar el pulso. Y eso lo van a ver reflejado en un LED. Si el tiempo es muy corto, van a ver que nomás prende y se apaga rápido el LED. Pero si el LED queda encendido, pues podrán determinar cuánto tiempo encendió. ¿Dudas o preguntas? ¿Hay alguna duda o pregunta sobre lo que acabo de explicar? No, profe, ninguna. No, profe. Bueno, No, profe. vamos a irnos a otra de las imágenes. Déjenme ver dónde está algo que quería yo mostrar. Es el monostable estable. Pero no, creo que tengo una imagen. Déjenme ver si hago más grande para que lo podamos ver. Bueno, vean cómo conecto ahora. Las terminales C8 y 4 deben ir al voltaje positivo. RA va también al voltaje positivo. Y algo que nunca se debe interpretar es que por fuerzas tengo que conectar la RA, un extremo, a la 8. No, va al voltaje. Y eso es porque a veces sucede que me hacen conexiones de más en el protocolo. Entre la terminal 7 y 6 va RB. Aquí en este dibujo hizo falta, no lo puse,
pero hay una conexión de la pata 6 a la 2, o sea, un puentecito de la 6 a la 2. Y entre la 6 y tierra va el capacitor C, entre la 1 y 5 va un capacitor de valor de 0.01 microfaradios, y en la 3 o en la salida ponemos un LED que también es un indicador de que está funcionando. ¿Cómo debo de hacer los cálculos para este funcionamiento? Bueno, pues quiero que observen que aquí debo de partir de la frecuencia. Yo digo, yo quiero que oscile a 4 Hz. ¿Qué es lo que va a pasar en el LED? Que el LED debe de prender y apagarse 4 veces en un segundo. Eso sería 4 Hz o 4 ciclos por segundo. Entonces, cada vez que ocurra 1, 2, 3 y 4, y eso ocurrió en un segundo, a eso le decimos que es una frecuencia de 4 Hz o 4 ciclos por segundo. Bueno, es importante entender lo siguiente. ¿Qué es el periodo? El periodo es una única oscilación de esa frecuencia y es un valor que vamos a calcular. Esto quiere decir que para saber cuál sería el periodo tendría que poner un 1 aquí y en la frecuencia que sé que es 4, es un cuarto, por lo tanto el periodo es igual a 0.25 segundos. ¿Por qué? Porque si tengo 4 ciclos completos para decir que son 4 Hz y esos ocurren en un segundo, cada uno de estos pulsos ocurrió en 0.25 segundos para que entre los 4 se dé el segundo. Bueno, vean que aquí tengo las fórmulas que me proporcionó el manual, nada más que aquí ya las establezco más definidas. Vean, un solo pulso o un solo ciclo se compone de una parte de 1 y una parte de 0. Lo que dura el 1, lo que dura el 0. Entonces, el periodo, un solo ciclo, va a ser igual a la suma del tiempo que dura el 1 más el tiempo que dura el 0. Y aquí la A y la B se utilizaron porque para indicar lo que dura el nivel alto, lo que dura el nivel bajo. Hay una condición que normalmente dan los fabricantes para este circuito, que en un ciclo TA siempre debe ser mayor que TB, o sea, todos los ciclos son iguales entre sí, pero que la parte alta debe durar siempre más que la parte baja. Eso es condición del que diseñó el circuito. Ahora, fíjense bien, TA es 0.695, que es una constante que en algunos manuales viene como 0.693 y en otros creo que es 0.698. Cada fabricante pone su constante. Pero un estándar es 695. Entonces, dice que si eso lo multiplicamos por la suma de RA más RD y todo eso por C, obtenemos lo que va a durar el tiempo alto. Y si yo multiplico 0.695 por RD por C, obtengo el tiempo bajo. Ahora, si yo hago esta suma de aquí, TA más TB, encuentro el periodo. Pero si yo utilizo estas expresiones TA y TB y las hago la suma, vean que me queda 0.695, ya reduciendo, aquí va a ser RA más 2 veces RB por C. Ahora, si a esto le saco inversa, vean aquí 1 sobre T, obtengo frecuencia. ¿De dónde sale este 1.44? Imagínense toda esta expresión que esté aquí abajito. Si yo el 0.695 le saco la inversa, me va a dar 1.44.
Entonces, por eso desaparece el punto 695 de aquí abajo, se pone 1.44 arriba, y esta parte de la del paréntesis y C se deja igual. Otro cálculo que a veces nos piden que hagamos para esto es el ciclo obligado, conductive cycle, que es el cálculo del tiempo bajo entre el periodo, y que eso lo vamos a nombrar como D. Bueno, pues entonces, fíjense bien, ¿cómo haría yo el desarrollo de todo esto? Se propone la frecuencia, se obtiene el periodo, se propone un porcentaje de T y se asigna a TA, por ejemplo. Yo quiero que TA sea el 60%. ¿De quién? De T. Por fuerza se debe cumplir que TA es mayor que TB, por lo que entonces TB va a ser igual al 40% del periodo. O sea, si yo escogí que aquí fuera 60 para cumplir con mi condición de que TA es mayor que TB, entonces lo complemento nada más al 100%, digo que TB vale el 40% del periodo. Y usamos las... Perdón, creí que ya nos había cortado, pero no. Decía aquí que usando la ecuación más sencilla, TB igual a 0.695 por RB por C, proponiendo un valor de capacitor, como ya determiné cuánto va a valer TB, que es el 40% del periodo, entonces ya nomás me queda como incógnita RB, la despejo de la fórmula y cálculo. Vean que aquí está cómo debe de quedar RB. Y después hago lo mismo para RA. Es importante entender, no puedo calcular primero RA porque RA requiere de RB. Entonces, primero calculo RB, ya que tengo RB, de aquí despejo RA y encuentro su valor. Bueno, ya les quedó. Ahora vean, esto nos indica lo que vamos a obtener en la salida. Por lo tanto, es importante entender que este LED va a estar encendiendo y apagando, a una velocidad dependiendo de la frecuencia. En este modo de funcionamiento, y si yo le pongo un LED como indicador, pues es obvio que no puedo manejar frecuencias muy altas y que yo las voy a percibir en el LED. En el momento en que yo pongo una frecuencia lo suficientemente alta para que mi ojo ya no pueda distinguir, ¿qué va a suceder? Pues que voy a ver el LED encendido, pero es tanta la velocidad de la frecuencia que el LED nunca termina por ver cuando se apaga, o no lo logramos ver, no lo percibimos. Y además, va a llegar un momento dado en que si es una frecuencia alta, no podemos distinguir si está prendiendo y apagando. Como eso ocurre, por ejemplo, vamos a suponer 100 veces en un segundo, una frecuencia de 200 o 500 Hz, pues no sería muy factible verla, que lográramos ver que se apaga y enciende 500 veces en un segundo. No sería perceptible para nosotros. Ni de hecho se apagaría el LED, es tan rápido ya que no alcanza a apagarse, sino que sí. La siguiente punto lo prendería de nuevo o incrementaría que no se apague. Bueno, ¿alguna duda, pregunta de esto? Bueno, voy a dejar de compartir aquí y rápidamente me voy a ir a perdón, es que no les compartí. A ver, acá está.
Está lo que quiero mostrar. Bueno, la práctica 3 es sobre el 555 y sus dos aplicaciones más básicas que son como estable y monoestable. En el mapping se muestran los parámetros y características generales del timer 555. Primero analizaremos la aplicación básica conocida como monoestable, donde la salida tendrá un pulso de duración TA cuando de entrada generemos una transición de 1 a 0. Los cálculos referidos para las componentes externas del estable se presentan en tres posibles opciones. Opción 1. Se tiene como dato la duración del pulso. Se propone un capacitor CA para encontrar despejando de la fórmula RA. Opción 2. Se tiene como dato la duración del pulso CA. Se propone el valor de RA y de la fórmula se despeja CA para calcularlo. Opción 3. Se tiene como datos RA y CA y se calculará la duración del pulso CA. Aquí está lo que les decía. Yo puedo hacer cualquiera de estas tres cosas. En estas dos primeras, vean que yo defino cuánto quiero que tarde o dure el pulso de salida, que es lo más deseable. O sea, que yo diga, bueno, yo quiero que el pulso dure ya sea esto tiempo o este otro tiempo. Porque aquí lo único que pasaría es que, bueno, pues si esas son las componentes que tengo, pues yo puedo hacer el cálculo para decir, bueno, yo sé que aproximadamente si uso estas dos componentes, mi pulso va a durar esto, pero aquí ya no tengo control sobre la duración del pulso porque son las componentes que le puse o que tenía. Lo más funcional es siempre que yo defina TA para encontrar el capacitor o la resistencia. O sea, propongo el otro. Aquí propongo el capacitor, encuentro la resistencia. Aquí propongo la resistencia, encuentro el capacitor. Pero lo importante es que yo defino cuánto va a durar TA. Y acá no, acá simplemente yo doy un capacitor, una resistencia, y pues me va a dar un tiempo de duración, que puede ser un tiempo o muy largo o muy corto, que no necesariamente es el que necesito. Estamos en diagrama de por al acumulador estable, el timer 555, y después instalamos su armado pieza por pieza en el protoboard. Bueno, aquí lo que quiero que vean es, este es mi interruptor, le pongo una resistencia y de aquí derivo una conexión a la terminal de disparo. Polarizo para que funcione el circuito. Puenteo las terminales 7 y 6 porque acuérdense que de VCC a la terminal 7 y 6 va una resistencia, una RA, y de esta terminal 7 y 6 voy a conectar un capacitor a tierra. Y este es el capacitor que voy a poner entre la pata 5 y tierra, que aunque en el diagrama también dice que va a la pata 1, pues la pata 1 es tierra, o sea, no necesariamente tiene que ponerse. Vean que en la pata 3 pongo una resistencia y mi capacitor. La pata 4, para anular que no nos restablezca o no nos reinicie el funcionamiento, lo logramos anulándole, poniéndole una conexión a VCC. ¿Por qué? Porque esta terminal actúa con 0. Y si le ponemos un 0, pues no nos deja funcionar el circuito. Una vez que mostramos cómo se arma. Bueno, ahí vieron paso por paso cómo armé el circuito. La pata 3 tiene su resistencia de 220 y de ahí va al capacitor y del capacitor a tierra. Vemos que la pata 4 se manda al voltaje positivo para que no actúe el reset. La terminal 1 va a tierra. En la terminal 2 coloco mi botón
mi interruptor para que haga la transición de 1 a 0. Puedo agregarle un LED para que se vea que el estado que está mandando es el 0 cuando oprimo el botón y que cuando no lo oprimo está en 1. Sí. Ahora, todo esto también, si yo quito este alambrito y lo dejo al aire en un lado, aunque lo toque, hace el mismo efecto que con el interruptor. Y vean acá cómo conecté mi polarización, la parte del positivo, de la resistencia RA a la pata 6 y 7, aquí están puenteadas 6 y 7, y aquí en la 6, el capacitor a tierra y el capacitor que va en la pata 5. Bueno, como el estable, presentaremos a continuación. Aquí lo que hice para mostrarles distintas situaciones fue que construí 3 versiones del mismo monoestable. Vean que la configuración es exactamente la misma y vean que la duración del